sí entramos en materia en nuestra entrevista del día de hoy, dedicada a las finanzas en el hogar, finanzas en la pareja, finanzas personales, cómo nos organizamos, cómo aprendemos, cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos, qué son las finanzas. Vamos a conversar con Rafael Álvarez, él es administrador de empresas, director y fundador de Espacio con Valor. Las redes son @Espacio con Valor. Ya más adelante vamos a saber qué es Espacio con Valor, a qué se dedica, en qué nos puede ayudar. Vamos primero a entender qué son las finanzas, Rafael. ¿Es el dinero que tengo en mi cuenta? ¿Es el dinero que voy percibiendo de lo que vendo, de mi trabajo? ¿Qué son las finanzas? Bueno, las finanzas es básicamente cómo administramos este recurso que con tanto esfuerzo nos ganamos, que es el dinero, cómo llevamos esa relación con este recurso y que, bueno, representa muchos desafíos porque no siempre tenemos la educación o las herramientas apropiadas para enfrentar los retos que esta relación con el dinero nos tiene. Cuando hablas de que no tenemos las suficientes herramientas para enfrentar nuestra relación, ¿cómo debería ser nuestra relación con el dinero? Bueno, básicamente hay que educarse, así como cualquier persona en su profesión se prepara para hacerlo de la mejor manera posible, el dinero no es una excepción. La idea es que, bueno, en realidad la excepción es que todo el mundo, trabaje o no trabaje, no importa cuál sea la profesión, no importa si estudió o no estudió, tiene de alguna manera una relación con el dinero. Entonces todo el mundo tiene la responsabilidad de prepararse para, bueno, pues lograr su bienestar desde la educación, desde las herramientas y desde las buenas prácticas que se pueden emplear. Nómbrame, por favor, o nómbranos algunas de estas prácticas o algunas de estas herramientas básicas que debe tener mi cajita, de esas como las cajitas de herramientas, ¿verdad? Tal cual que yo digo, bueno, en la cajita abro así, entonces consigo el martillo, el clavo, no sé, la lija o la lima, lo que sea. ¿Cuáles son estas herramientas que debe tener esa cajita llamada finanza personal o finanza en mi hogar? Sí, yo diría que básicamente hay tres dimensiones o tres habilidades que las personas deben desarrollar. La primera habilidad es la habilidad de las prácticas, es decir, son los hábitos que haces día a día y que forman parte de tu estilo de vida. Y pueden ser, por ejemplo, bueno, llevar el registro de cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos, hacer de eso, digamos, parte de tu día a día y que no sea algo extraño, sino que sea un hábito más. Educarte en materia financiera, utilizar herramientas como por ejemplo aplicaciones en el teléfono o un formato donde puedas llevar este tipo de información, esas son las prácticas. Luego vendrían las herramientas como tal, que son, bueno, cómo funciona una cuenta de banco, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los seguros, de manera que tú puedas aprovechar las herramientas que ya existen para enfrentar situaciones que cualquier persona podría tener en su vida, una situación de salud, una falta prematura, que le permitan sopesar eso y que no sean impactos para la familia, cómo apalancarse con el crédito, ese tipo de cosas. Y por último, y no menos importante, es la mentalidad. Es la manera en cómo tú ves las cosas. Entonces, cómo tú piensas acerca del dinero. Si cuando tú piensas acerca del dinero afloran sentimientos como de preocupación, angustia o más bien de esperanza, digamos, las comparaciones. ¿Ejemplo? Por ejemplo, que tú puedas ver que alguien tiene cosas mejores que tú, entonces en lugar de sentir envidia o por qué él y no yo, es más bien pensar, bueno, ¿cómo puedo yo aprender de alguien que ya está donde yo quiero estar? ¿Cómo puedo acercarme desde la humildad y desde la mente del aprendiz y decirle, mira, cuéntame qué hiciste? Entonces es como ese cambio de mentalidad para buscar también, junto con esas tres cosas, el bienestar. A ver, de estas tres herramientas de las que tú mencionas, hay dos que son tangibles y hay dos que son intangibles y una tangible. La primera, que son las prácticas y los hábitos, eso es el día a día, ¿no? Entonces Sí. yo lo puedo escribir, lo puedo tener, no sé, lo pego en la nevera, etcétera, ¿no? Gasto, bueno, vamos a llamarle a esta práctica algo tangible, esta herramienta, Exacto. ¿verdad? Porque se supone que lo voy a plasmar en un papel. La segunda es, vamos a llamar, qué sé yo, las aplicaciones. Las herramientas. Las herramientas, ¿verdad? Que es de repente tener como una aplicación de teléfono que ya se ha recomendado mucho, ¿no? Sí. En aplicaciones de teléfono, quizás este recurso que me permite a mí hacia dónde encamino mi dinero, ¿no? El dinero Sí. que me gano. Sí, ¿cierto? que te ayude, sí. Bien. Por ejemplo, las pólizas también son herramientas que tú puedes aprovechar para que en una situación complicada pues puedas O mi cuenta apoyar. bancaria, O tu cuenta bancaria, etcétera. sí.
Y la tercera es la mentalidad, que tú dices, no, no menos importante, ¿no? Entonces, eso quizás es lo intangible. Sí. Porque de repente yo te veo a ti ese saco y digo, qué lindo saco, pero me da rabia que yo no tengo un saco así, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú eso? Quizás ese es uno de los puntos más importantes para yo decir, tengo problemas con mis finanzas, ¿hacia dónde me puedo dirigir? Si algo me da rabia, porque de repente veo a alguien en Instagram, alguien que yo sigo en Instagram y la veo, qué sé yo, en Los Roques, y digo, ¡uy, Dios mío, yo también quiero estar en Los Roques! Y no puedo estar. Qué bueno que los mencionas, porque nosotros con las redes sociales como que vemos una parte de la vida de las personas que nos hace creer que esas personas no enfrentan problemas o que su vida es totalmente feliz, y realmente no es así. Todos tenemos problemas de alguna manera u otra, no importa cómo esté nuestra finanza, siempre vamos a enfrentar problemas. Y partiendo desde allí también tú puedes cambiar esa forma de ver las cosas, y al aceptar eso, pues tener otro enfoque. Entonces es como que la más blanda de las tres sin duda. Sin embargo, cuando tú mejoras las otras dos y viceversa, son transversales las mejorías. Es decir, cuando tú haces buenas prácticas y entonces ya sabes dónde estás con tu dinero, empiezas a sentirte mejor, y eso tiene un impacto en las otras dos habilidades. ¿Ah? ¿Es automático? Yo pienso que es progresivo, más que automático. Pero si hay cosas que, lo bueno de las prácticas, como tú dijiste, es que las puedes hacer inmediatamente. No necesitas nada ni nadie, sino más bien las ganas que tú tengas de mejorar tu situación. Entonces eso es espectacular. Y además va a tener un impacto positivo en las otras. Ahora, cuando yo me consigo con, por ejemplo, mis gastos son superiores a mis ingresos, que pasa mucho, ¿no? Sí, sí. Quizás no sé si más o menos es con lo que ustedes se consiguen cuando están a sus asesorías de las personas. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones o de circunstancias? Sí, el principio de todo es, como te dije, es el registro, porque el registro es el que te va a permitir identificar con certeza dónde están los huecos en el bolsillo. Eso es una parte, porque uno se concentra en optimizar y en identificar digamos, ese despilfarro que puede haber. Pero por otro lado, te tienes que concentrar en aumentar tus fuentes de ingresos o en diversificar tus fuentes de ingresos. Tienen que ser las dos cosas a la vez, porque tú puedes disminuir tus ingresos hasta cierta medida, pero no puedes dejar de comer, no puedes dejar de vestirte, no puedes dejar de ir a trabajar. Esas son cosas que no vas a poder, o sea, hay gastos relacionados con sobrevivir que no vas a poder eliminar totalmente. Entonces, en lugar de, claro, sí hay que hacer más eficiente esa parte, pero también hay que concentrarse en generar nuevas fuentes de ingresos diversificadas de manera tal de que tú puedas ir generando esa brecha entre los gastos que tú tienes, el estilo de vida que tú tienes y tus ingresos. Y eso se transforma en ahorro, se transforma en inversión, para que en el futuro eso se traduzca en una mejor calidad de vida. A ver, ahí se pueden hacer de alguna manera dentro de nuestro hogar planes de ahorro. Sí, totalmente. Se puede, sí, porque sí. De repente yo te hago esta pregunta, pero por otro lado quizás alguien nos escribe a través de nuestra cuenta @entrenoticiaseb, tanto en Twitter como en Instagram, pero ¿cómo crees tú que uno va a poder ahorrar? ¿Cómo se ahorra? No, y es totalmente válida esa inquietud y ese sentir. Y es uno de los obstáculos precisamente del registro de los movimientos del dinero, y es el miedo. El miedo de qué es lo que vas a encontrar, el miedo de que mi situación no tiene, o sea, no hay una solución para esto que yo estoy teniendo ahorita. Entonces, claro, ese miedo te paraliza y te quita las esperanzas de que las cosas sí pueden mejorar. Y ojo, es totalmente legítimo. Ahora, ¿cómo enfrentar ese miedo? Bueno, hay unas recomendaciones, por ejemplo, como que tú anotes, lo racionalices y que tú digas, bueno, ¿qué es realmente lo peor que puede pasar? Y cuando, en términos generales, cuando haces ese ejercicio, te das cuenta que aún en ese peor escenario probablemente sigas con vida y puedas hacer algo para mejorar tu situación. Entonces por ahí disipas el 50% de ese miedo. Luego, con calma, te tomas y escribes al menos 3 rumbos que podrías tomar para solucionar esa situación, solucionar ese miedo o ese escenario que tú escribiste. Entonces, cuando tú analizas esto y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, busco trabajo, o busco otro trabajo, o bueno, tengo esto y lo alquilo, o vendo esto. Ahí ya, pues, la creatividad es infinita e ilimitada de cada quien. Entonces, cuando tú escribes esos 3 rumbos de acción, pido ayuda, me educo, etcétera, entonces
ya empieza a disiparse el restante 40%. Entonces ya tenemos 50% cuando racionalizas tu miedo y 40% cuando escribes estos 3 rumbos de acción. Y el último 10% lo eliminas eligiendo uno de los rumbos de acción y entrando en ya manos a la obra y en resolver la situación desde la acción. Entonces, esto te permite concentrarte en aquellas cosas que tú puedes, digamos, trabajar, porque hay muchas cosas, la inflación, la guerra, la pandemia, hay miles de cosas que tú no puedes realmente controlar. Entonces, enfócate en estas cosas que están bajo tus manos que puedes hacer. A ver, es que quizás esto es un tema muy que hay que saber cómo escudriñar, dice mi productora, ¿no? Hay que buscar desmenuzarlo, ¿no? Muy bien, porque tiene como muchas aristas, ¿no? El tema de las finanzas, el tema de la economía. Sí, total. Que de repente, bueno, si te descuidas en alguna parte, pues te quedas sin ahorros o te quedas sin dinero o te aumentan las deudas, ¿no? Si son compromisos, son responsabilidades. Ahí yo aprendí en algún momento de mi vida, cuando era chiquita, mi papá es comerciante toda la vida, y mi papá siempre hacía apartaba dinero, ¿no? Sí. Claro, cuando el circulante, quizás el efectivo, el bolívar, era mucho más fácil, no existía lo digital, etcétera, pero te estoy hablando de hace muchos años. Y yo me recuerdo que en su negocio mi papá hacía un sobre que se llamaba alcaldía, por decirte algo. Seguro social, no sé, utilidades, lo que sea. Yo te estoy dando algunos nombres. Yo crecí viendo esto. Ese tipo de, vamos a llamar, entonces claro, el cierre del día, él de repente agarraba y decía, bueno, 10 bolívares para el sobrecito de la alcaldía, 20 bolívares para tal, 50 bolívares para tal. Y resulta que cuando le tocaba a mi papá pagar los impuestos de la alcaldía o al contador, etcétera, pues estaba el dinero, no, quizás no sacabas el dinero completo, sino que ibas haciendo esta especie de apartado. ¿Esto puede ser una buena práctica? Totalmente, de hecho eso se llama el método de sobres. Ajá. Y hay aplicaciones que los llevan al mundo digital. Qué interesante y qué bonito ese paradigma que te deja tu papá, porque claro, no los ven los comerciantes, porque los comerciantes tienen ingresos variables y tienen que hacer apartados de contingencia para este tipo de situaciones, porque no sabes si ganas mucho o ganas poco el próximo mes. Pero eso realmente debería hacerlo todo el mundo. Y el método de sobres es tú ser el jefe de tu dinero y no al revés, porque tú le estás diciendo al dinero qué es lo que tiene que hacer. En cada uno de esos sobres tiene un propósito, tiene una intención. Sí, y están tus prioridades, que es lo que realmente es importante para ti. Entonces así regresas al puesto del piloto y empiezas a llevar esto, digamos, con tu propia voluntad. Y esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, esto es algo que lleva tiempo, que es progresivo, que hay que tener paciencia como cualquier otra cosa en la que uno quiera desarrollarse, crecer, aprender. Y yo me recuerdo que eran sobrecitos, quizás la audiencia se pregunta, ¿y cómo es esto? Bueno, usted agarra el sobre del color que a usted más le guste, ¿no? Blanco o amarillo, muchos sobrecitos amarillos. Y yo me recuerdo, yo te estoy hablando que yo crecí en esa... Entonces, claro, yo me recuerdo que yo, cuando me tocaba hacer a mí, vamos a llamarle los apartados, yo le ponía el sobre que más me gustaba, evidentemente le ponía, qué sé yo, una connotación muy mía, entonces que si una florecita, que si una carita feliz, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera tú vas como, inclusive llevabas tanto el control que le colocas hasta fecha, por ejemplo, 9 de abril 2022, 20 bolívares. 10 de abril, o sea, no sé si lo haces diario, interdiario, ya es un tema de... La otra cosa interesante del método de sobres es que, por ejemplo, tú tienes el sobre de esparcimiento. Y cuando se agota ese sobre, tú tienes que negociar contigo mismo de qué otro sobre vas a sacar, de la comida, del colegio de los niños, de la salud. No, entonces te haces mucho más consciente y en lugar de gastar en relación al dinero que tienes en el saldo de tu cuenta, lo vas a hacer en relación a cuánto hay en cada sobre. Es muy distinto y eso te pone en control. ¿Qué hacemos cuando yo identifico el miedo al dinero? Mira, el miedo no, de por sí no es mal. El miedo es una emoción que es totalmente legítima. Lo importante es que tú aproveches ese miedo, ¿para qué? Para que sea la gasolina que te permita resolver tu problema y que no te paralice. Entonces, ante el miedo, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, busca ayuda, infórmate, edúcate, porque muchas veces el miedo representa el temor a lo que no sabes, a la ignorancia, digamos, a esa incertidumbre. Cuando tú te educas, cuando tú te informas, cuando tú buscas ayuda, entonces empiezas a obtener información que te ayudan a tener una perspectiva distinta, a darte cuenta de que, oye, mira,
la cosa no es tan complicada, sí se pueden hacer, digamos, resolver estas situaciones. Naturalmente va a llevar trabajo, va a llevar tiempo, pero ya tú sabes que hay una solución y entonces eso te ayuda a, bueno, disipar esa ansiedad, disipar ese miedo y poder avanzar con un poco más de tranquilidad. Sí, más ligereza, ¿no? Porque a Sí. veces ciertas circunstancias te hacen sentir como más presión, ¿no? Y en vez de fluir, lo que haces es te contraes. Yo creo que el miedo, de alguna manera, Sí. el miedo ante ciertas situaciones económicas te contraen. Sí, 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 eso es como el estrés. El estrés, hay un estrés que es bueno, que es el que te ayuda a moverte, a resolver. Pero hay otro estrés que te paraliza y, oye, ese tienes que tener cuidado con ese Es el nivel más de estrés. difícil, ¿no? Sí, ¿Tú se llama crees? eustrés, sí. ¿Cómo se llama? Eustrés. Eustrés. Sí. A ver, hay un kit de fondo de emergencia financiero, que según lo que más o menos he estado revisando el material con el que ustedes trabajan, algunas herramientas que ofrecen, hay un kit de fondo de emergencias. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, el kit de emergencias es algo que puede ayudar a la familia a enfrentar situaciones sin que éstas tengan un efecto negativo. Además, es una perfecta excusa para conversar de temas financieros. Allí lo que se organiza es la información más relevante y más importante que necesitan saber los miembros de la familia, como por ejemplo, bueno, las cuentas bancarias que hay, la información de ingreso, las pólizas, qué pasa si alguien tiene un malestar, a quién llama, entonces saber cuáles son las pólizas que están. Bueno, Sí. aquí hay un ejemplo, ¿no? Es más o menos lo que tú Sí. ofreces. Miren este cuadro que van a ver en pantalla. A ver, Es un formato que ayuda a organizar esa información. Muchas veces compramos un carro y se lo compramos a un familiar y nunca lo ponemos a nuestro nombre. O una casa, la casa de la abuela. Y entonces al final nunca se hacen los traspasos, aunque alguien lo compró. Y bueno, y de pronto alguien fallece y queda ese problema, o alguien se divorcia y queda ese problema porque no se hicieron las diligencias. Entonces esto lo que te ayuda es a poner orden en la casa en ese sentido. También te permite tener un protocolo de manera de que puedan, bueno, pues saber qué hacer en estas situaciones. yo me voy a tomar unos minutos para leer qué contiene este kit, Mario, más arriba. Vamos a desde arriba, porque evidentemente como las letras son tan chiquitas, marque con una X en la casilla correspondiente si tiene los siguientes documentos. Entonces dice registro, documento, etcétera. Vivienda principal, casa, oficinas, terrenos, vehículos, otros, poderes legalizados, autorizados, declaraciones de impuestos sobre la renta, cuentas bancarias, el número de la institución, los números de cuenta, cuentas de inversión, pólizas de seguro, si son familiar, si es individual, cuál es el nombre de la póliza o de la empresa. Si su carro tiene una póliza, es dejar toda esta información lo más específica posible, ¿no? Sí, correcto, de manera, y no solo asentarla, sino conversarla en familia, una vez al año, tomárselo, al menos una vez al año, tomarse la tarea de, bueno, mira, esto, aquí estamos, esto es lo que tenemos, si se debe algo o no, los poderes, como tú dices, asegurarnos de que se hayan hecho las declaraciones de impuestos apropiadamente y tener todo eso guardado para que en caso de que sea necesario, ya todo el mundo sepa, mira, y eso no represente una angustia más. Jerry Colmenares escribe, ¿cómo saber si sentimos incertidumbres o miedos? Creo que la incertidumbre es más manejable que el miedo. ¿Cuál sería la diferencia en temas financieros? Yo diría que la incertidumbre es la que causa el miedo, porque la incertidumbre es como que yo no sé qué es lo que me va a pasar y eso me genera el miedo. Al menos esa es la manera en que nosotros abordamos esto. Sí, porque de repente cuando yo emprendo un negocio, de alguna manera me puede generar incertidumbre, sí, pero si yo emprendo el negocio desde el miedo, esto va destinado a fracaso, ¿no? Sí, mejor no te enfrentes, no hagas eso porque va a ser mucho más difícil. Es un tema también como de mentalidad. Y eso es lo que se llama el miedo catastrófico. Tienes un miedo que es desproporcionado en relación a lo que es realmente lo que puede ocurrir. Escribe Freddy Guacarán, dice, para los profesionales en el área es complicado administrar los recursos domésticos. Las mujeres en el hogar siempre serán las mejores administradoras en finanzas.
Bueno, las mujeres y los hombres, todos estamos. Sí, yo nos creo que toca, también sí. tiene que ver como, hay un equilibrio, porque el hombre, la mujer quizás, nosotros somos más románticas, pero el hombre de alguna manera es como más práctico, ¿no? El hombre ve las cosas de una manera y la mujer de una manera distinta y nadie es mejor que el otro, simplemente son estilos, ¿no? Sí, yo pienso que más que tenga que ver con el hombre y con la mujer, tiene que ver con cómo es la familia del hombre, cuáles son esas creencias, cuál es su pero es un tema que se desglosa y que es muy interesante. Pero, Sí, lo vamos a estar conversando más adelante con Paula Vargas, especialista sí, en finanzas y personales. eso para se ver. trabaja en equipo, eso se puede hacer perfectamente. Sí, así es. Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Rafael Álvarez, vamos a recordar, @espacio con valor, espacio con valor. ¿Cómo podemos aprender en nuestro hogar? ¿Cómo podemos tener una libertad financiera de que no sea tan traumática, vamos a decir así? Porque de repente yo voy a tu asesoría contigo y tú me vas a decir, bueno, ¿cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus egresos? Y de repente tú me dices, bueno, Mario, ahorita hay que hacer un recorte por aquí, etcétera. ¿Cómo que esto de alguna manera no me impacte, ¿no? O que no le impacte al individuo? Que hay que hacer una replanificación, una reorganización en este sentido. Bueno, básicamente es un plan de acción que incluye varias tareas. Como te dije, bueno, primero era haciendo el registro para saber realmente cuáles son mis patrones, cómo me comporto yo, porque mucha gente asocia el tema del dinero con matemáticas. Y si bien hay una parte de cálculo, hay una parte gigantesca que tiene que ver con el ser humano, con nuestro comportamiento, con lo que hacemos día a día, con nuestra identidad. Entonces, algo que se puede hacer es, bueno, ¿cómo se comporta una persona exitosa en finanzas personales en esta situación? ¿Qué hace? ¿De qué persona se rodea? ¿Ahorra, no ahorra? Entonces, ese es un perfil de éxito en finanzas personales y nos puede ayudar. Nosotros hicimos una investigación basada en un libro de un autor venezolano que se llama Félix González, e incorporamos, él hizo como un resumen de cuáles son las principales características de una persona exitosa en finanzas personales. Nosotros nos encantó, agregamos otros y realmente eso es como tener al menos un punto de referencia para decir, oye, yo quiero ir allá. Y la gente no, en general no lo tiene, no lo sabe y no lo tenemos como que tan accesible, más bien tienes que buscarlo. Pero una vez lo consigues, oye, mira, ya te puedes ir para allá. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en temas de finanzas? Bueno, no llevar registro, no ser dueño de tu dinero, no hacer los sobres, no anticiparte a gastos que son poco frecuentes pero que vienen, como por ejemplo inscripciones en colegio de los niños, pólizas de seguro, mantenimientos de los carros, etc. También tener una mentalidad de escasez es otro de los errores. Podemos ver que tienes poca planificación en seguros o no tienes ningún tipo de seguros, entonces cuando tienes una situación de salud realmente no cuentas con los recursos necesarios. Entonces, bueno, hay una serie de errores que vamos cometiendo sin darnos cuenta. No planificar la jubilación, por ejemplo, es otro de los errores, que es pensar en el futuro, de manera de que no le dejes esa carga a tus hijos, si es que tienes hijos, porque si no tienes hijos, bueno, es aún más difícil, más ¿no? retador, más desafiante. Y así sucesivamente. Hay una serie de errores que uno puede ir cometiendo, pero que todos ellos se pueden resolver con técnicas comprobadas, que son sencillas, que están investigadas, de manera de que pues poco a poco superemos esto hasta llegar a nuestro bienestar. Desde Espacio con Valor, ¿cuál es el propósito que tiene Espacio con Valor? Bueno, el espíritu de lo que nosotros hacemos es traducir esta información de temas de finanzas personales, que muchas veces es intimidante, que es complicada, y hacerlo en un lenguaje lo más simple posible, que la gente, bueno, vea que realmente, bueno, sí, va a necesitar esfuerzo, pero tampoco es física cuántica. O química nuclear. Es algo que realmente se va a poder hacer con paciencia, poco a poco, y que eso les va a llevar a un punto más positivo en sus vidas. Yo le decía a Rafael si era válido que en aras de nosotros administrar nuestro dinero bien, vayamos a sitios, consultemos los precios, quienes hacemos mercado. ¿Eso está bien? Totalmente, sí. Hay muchas técnicas que se pueden hacer. Consultar los precios del mercado es algo que hay que hacerlo porque te puede sorprender el ahorro que puedes obtener por hacer esa tarea.
La otra cosa es hacer las listas, que tú hagas una lista de mercado, que te vayas al mercado después de comer, no antes de comer. Nosotros también, en la medida de lo posible, recomendamos que la gente haga mercado en línea, porque eso te ayuda a superar mejor las tentaciones que te dan cuando tú vas a un sitio y estás en el sitio y ves algo que te provoca que de pronto no estaba en la lista y te lo llevas y terminas gastando más de lo que tenías planificado. Entonces, por lo menos 1 o 2 veces al mes, hacerlo en línea, hacer la lista, comparar precios, eso es una práctica muy útil para optimizar el dinero. Yo creo que en temas de educación financiera, yo lo he estado aprendiendo, creo que ha sido por ensayo y error, pero lo he estado aplicando. El tema de la charcutería. Parece mentira, parece una tontería, pero voy a un sitio y pregunto por un precio, el precio del queso mozzarella, y costaba tanto. Y me pareció, yo dije, tanto, pero bueno, me quedé. Después fui a otro sitio y costaba casi la mitad, o sea, el 50% menos, y no era que estaba en oferta, costaba menos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Planificar mi ruta, que ya no voy a comprar tal cosa aquí, ahora lo voy a comprar acá. Si me va a llevar más tiempo, entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que organizar su día y decir, bueno, ¿cuándo voy al mercado? Si es que voy al supermercado, ¿dónde voy a comprar las verduras si son verduras? Porque estamos en un país en donde realmente yo creo que hay ciertos comerciantes que también de alguna manera como que no se miden, ¿no? En el tema de la colocación de los precios, pero también hay mucha demanda, mucha oferta de sitios donde tú puedes ir a comprar. Claro, y competencia. Y sitios establecidos que tú dices, bueno, pero ¿por qué? Competencia, tú dices, bueno, con tanta competencia, yo creo que hay muchos que no se pueden dar el lujo de ponerse con esos precios tan exagerados, ¿no? Sí, nosotros como consumidores tenemos ese poder de decidir, bueno, mira, no lo compro acá ya, voy a otro sitio y listo. La otra cosa que se puede hacer con el tema de la planificación es que te organices con vecinos o amigos o familiares y compren en grandes cantidades, en paquetes. De esa manera les puede salir más económico ciertos productos. Y bueno, ya los tienes de una vez en inventario. Esas son buenas prácticas que se pueden aplicar. Mira, Rejón Laura escribe, buenos días, a mí me enseñaron desde pequeña a administrar el dinero para la merienda del colegio. Si los gastaba todo el lunes, no tenía dinero para el resto de la semana, y así aprendí a controlar los gastos. Sí, se enseña de esa manera a los más pequeños, igual que con el ejemplo. Dice anagabriela.tw, hacer las compras vía online siempre será más costoso. Bueno, depende, tienes la oportunidad de comparar precios, pero desde el punto de vista de que termines llevando más productos estando en el lugar, bueno, pues podrías tener esa ventaja de evitar las tentaciones. Escribe Marilena Juan de Jesús, ¿cómo no tener miedo si en este país todo es aumentado sin control? Nunca te alcanza el dinero. Sí, bueno, yo pienso que las crisis, las guerras, la pandemia, todas son esas situaciones que nos llueven y de nuevo es un miedo legítimo, no tiene nada de malo. Ahí es, como te digo, concentrarse en lo que puedes controlar. Llama al piso DT, el libro de Espacio con Valor, y es súper revelador en temas de malos hábitos financieros. Yo le quiero leer. Sí. H. Azul BP, el método de sobres en Venezuela es difícil por falta de efectivo. Ay, qué bueno que lo menciona, porque hay aplicaciones que te permiten llevar ese método de sobre a lo digital. Ajá. De manera de que tú no, es totalmente válido. ¿Quién va a andar con unos sobres efectivos por la calle? Dios mío, es peligroso, de paso. Y además es como complicado, pero hay aplicaciones que te permiten llevarlo a lo digital y realmente es súper útil. ¿Y dónde lo vemos? Eso se pueden conseguir a través de los teléfonos inteligentes. Allí se consiguen y hay otras que se consiguen también. Pero tú a través de la cuenta @espacio con valor le puedes suministrar los nombres de las aplicaciones. Sí, totalmente. Listo, @espacio con valor. Usted lo sigue y ahí van a tener las aplicaciones respectivas. ¿Cómo saber si sentimos incertidumbre o miedo? Creo que la incertidumbre, bueno, ya lo habías contestado, es más manejable. ¿Qué aplicación de finanzas recomiendas para Venezuela? Bueno, siga la cuenta @espacio con valor y por ahí se la van a suministrar. Escribe Freddy Godoy, a ver, otro mensaje. Con respecto a las aplicaciones, hay muchísimas y todas son muy buenas, y ahí más que nosotros tenemos una favorita, pero eso lo que yo le propongo a la gente es que pruebe 1, 2 o 3 hasta que consiga la que, mira, esta es la que me gusta, y que se case con esa, y eso le va a garantizar un éxito. Cristina González Valerio, por favor, que alguno de los invitados me aclare por qué el consumidor debe asumir los riesgos del comerciante. Esto en referencia a los aumentos diarios de productos y al 3% en otra divisa.
Bueno, ahí de nuevo regreso a el poder que tiene uno como consumidor, que si ve algo que está a un precio muy alto, mira, vete y compra, busca en otro sitio. Esto, hacer la tarea de, que la teníamos un poco abandonada, de recorrer sitios para buscar el mejor precio posible. Y bueno, y si no estás de acuerdo con ese precio, no lo compres, vete a otros sitios. Claro, para eso existe el libre albedrío y por eso también, porque a usted uno no le puede dar pena, porque a veces vas a un sitio y tú quieres preguntar un precio y te miran mal. ¿Y por qué? Si es mi dinero. No, en lo absoluto. O sea, al final quien tiene que pagar las deudas de la casa es uno y quien tiene que resolver es uno. Así que es lo que Algo que piensan los pudiera demás. también impactar en nuestras finanzas, no sé si en mayor proporción, en menor proporción, es ese piquito que queda que en la tienda no te lo dan. El 0.50 si es en divisa o el tanto en bolívares que no te lo dan porque no tengo sencillo. Pero es un 0 punto y pico aquí, es otro 0 punto y pico por allá. ¿Eso de alguna manera me puede afectar mi finanza? Mira, puede afectar y de O nuevo impactar. buscar como que ese lugar donde ese piquito te lo guarden para que cuando tú vayas en la siguiente vez lo tengas disponible, o buscar otros medios de pago, abrir una cuenta que te permita mover el dinero y evitarte esas situaciones que existen con el efectivo, por ejemplo, que son, bueno, complicadas. Y la planificación, que tú te organices para, bueno, si vas con efectivo, sé que no es fácil, sé que es desafiante, pero es mejor que dejar el piquito por ahí, pues. Dejar Sí, es verdad. Además ese que uno saldo. dice, bueno, a uno le cuesta, o sea, a uno le cuesta no, quizás tengo una limitación en este sentido. Pero tú dices, salgo todos los días a trabajar, inclusive por mi piquito, porque dejar mi piquito, ¿no? Porque cuando voy a pagar, de repente en el comercio no me permiten ese piquito, no me lo regalan. Claro. No, Sí, me lo cobran. y es un tema de planificación, sin duda. Y creo que también tiene que haber respeto, ¿no? Entre el comerciante y el... Tiene que haber un respeto entre ambas partes. Sí, pienso que es una situación, es un reto que estamos viviendo ahorita y que, bueno, nos toca enfrentarlo. ¿Cómo involucramos a nuestros hijos? ¿Desde qué edad más o menos ellos tienen como ese nivel de conciencia del tema del uso y hacia dónde va dirigido el dinero? Sí, los niños son unas esponjas desde el día cero, ¿no? Ellos van viendo todo lo que pasa. El modelaje es una de las formas en la que uno le educa a los hijos. Ya lo decías tú con tu papá del método sobres que usa y fíjate cómo lo recordaste ahorita. Y lo aplico a veces. Y lo aplicas. Eso es una. Y la otra es deliberadamente hablar de finanzas, educarse juntos y que este tema no sea un tema tabú, sino que sea un tema de conversación regular, pues, que no signifique una cosa ahí como que no vamos a hablar de esto, no, en lo absoluto. Es normalizarlo. Además que este tema de la educación financiera no es solamente en nuestro país, esto se ve en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, ir a un sitio en donde yo pueda chequear precios para llevarle tratar de no malgastar el dinero, esto se ve en cualquier parte del mundo. Sí, nosotros a veces pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo y realmente cuando uno echa un vistazo a otros lugares, a otros países, se da cuenta que tienen sus retos, que tienen que hacer, por ejemplo, eso de chequear, bueno, van y se dan la tarea de ir a varios sitios para ver cuál es el mejor precio, tienen otras situaciones, entonces realmente pues siempre van a haber desafíos, ahí lo que cambia es la manera en cómo uno los enfrenta y cómo se educa para lograrlo. Carlos Augusto escribe, la enseñanza de las finanzas debe ser desde primaria, todo va a depender de nuestros ingresos versus los egresos, canasta básica, alimentaria, gastos generales, saber calcular los horarios profesionales o por nuestro trabajo. Una buena estructura de costos nos ayuda a decidir lo que podemos cambiar o dejar para después. Qué bueno ese comentario de Carlos Augusto, porque nos permite, digamos, hacernos responsables, ya que no tenemos eso en el momento, de pronto en el sistema educativo. Bueno, nosotros somos los principales dolientes de nuestra situación, entonces es hacernos responsables y buscar la educación por nuestra propia cuenta y bueno, a través de iniciativas como por ejemplo las que nosotros tenemos y muchas otras que hay extraordinarias acerca de las finanzas personales. Bueno, ¿alguna recomendación final para nuestra audiencia? Educarse. Para derribar ese miedo que tenemos al dinero. Sí, el conocimiento es una herramienta muy poderosa para que tú te liberes del miedo. Y es lo que te va a ayudar a superar la ignorancia y a que estos desafíos, que son muy complejos, puedas superarlos de una manera más sencilla. Entonces, es educarse, es buscar los conocimientos, es hacerse responsable y avanzar. Tener paciencia,
ir poco a poco, es un proceso, pero que vale bien la pena totalmente. Y ahorita vamos a hablar un poco de las finanzas en pareja, cómo llevarlas, cómo no morir en el intento, no tener esas diferencias tan grandes que a veces uno tiene por dinero, que están, y a veces uno dice, es que el bendito dinero, o es que el dinero, es una energía, ¿no? O el dinero es circulante, el dinero no tiene nada que ver. El dinero yo creo que lo que tiene que ver es la falta de comunicación o la diferencia de ideas, de visiones, no lo sé. Paula Vargas. Ella es economista, especialista en finanzas personales, directora además de Espacio con Valor. Gracias por estar aquí, Paula. Gracias, Marjorie, por recibirnos y dejarnos este espacio para hablar de estos temas tan interesantes. Tan interesantes que tienen mucha participación. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena relación a nivel de pareja con el dinero? Bueno, yo pienso que este es el principio de todo. A pesar de que en el bloque anterior empezamos hablando de presupuesto familiar, realmente, bueno, todo empieza en cómo nos empezamos a llevar como pareja. Y tú hablaste de dos temas que son claves. El primero es la comunicación. Todo lo que tiene que ver con parejas, la comunicación es clave. Pero cuando involucramos el tema del dinero, como hay tantas emociones que están moviéndose ahí, involucradas ahí, es muy importante que tratemos de tener una comunicación muy efectiva. Y esto es tratar de alejarnos de lo que es asumir y de lo que es generalizar. Yo siempre pongo el ejemplo de cosas que pueden pasar en la casa, es que bueno, tú siempre dejas los zapatos aquí tirados. Bueno, puede ser que los dejes con mucha frecuencia, pero es imposible que sea siempre, ¿no? Como utilizar como esos conceptos tan absolutos cuando hablamos con nuestra pareja puede hacer mucho daño. Y cuando lo metemos con el tema de las finanzas, es que tú siempre gastas, que tú nunca ahorras, tenemos como que tener cuidado en esa sutileza del lenguaje y no utilizar esos conceptos tan amplios para cuando nos relacionamos con nuestra pareja e intentamos hablar de dinero. Eso por una parte. Y el segundo punto que dijiste, que es también muy importante, es todos esos paradigmas y todas esas creencias con las que venimos desde casa, que lo queramos o no, porque todo eso funciona desde el inconsciente, van a afectar esa conversación que tenemos con nuestra pareja. Y a lo mejor nosotros estamos asumiendo y creyendo que las cosas son de una manera y nuestra pareja viene de un mundo completamente distinto. Entonces cuando viene precisamente ese choque. De repente él viene de recibir, yo no voy a decir limitaciones o carencias, simplemente son conductas familiares que mamá le dice hay que ganárselo, o un papá le dice hay que ganárselo, tienes que esforzarte, y de repente ella, o viceversa, como fuese el caso, viene de que tiene un papá o una mamá que les ha dado todo, y no sabe lo que es la palabra lucha por conseguir tus cosas, que yo la palabra lucha le tengo como un poquito de recelo, ¿no? Pero cuando se encuentran estos dos mundos, se quieren, se adoran, pero se encuentran con estas diferencias en temas, en estilos, en formas, tú dices, aquí hay un cortocircuito. Un cortocircuito completamente. Y es así porque estamos trabajando de lo que son nuestros patrones financieros. Todos tenemos un patrón financiero. Como hablábamos con Rafael en el bloque anterior, todos manejamos dinero independientemente de lo que estudiamos, de lo que hacemos. Todos y nos tenemos gusta el dinero. Claro, el dinero es muy bueno. El dinero al final es una herramienta que nosotros le damos como ese significado. Sin embargo, cuando hablamos del patrón del dinero, son todas esas creencias que se formaron cuando estábamos creciendo. Ahí hablamos desde lo que se decía en casa, que es muy importante ese poder de la palabra, y lo que se hacía en casa, que puede ser a lo mejor distinto. A lo mejor tus padres te decían que ahorraras, pero tú veías que siempre estaban cortos y que nunca tenían un ahorro. Entonces ahí también se empiezan a generar como que, bueno, estas conductas extrañas en casa, ¿no? Y digamos que cada pareja viene con este mundo, con ese patrón financiero, y se encuentran en esta conversación. El ejemplo que diste es fantástico para explicar esto, porque es que, bueno, yo vengo de un mundo en el cual a mí me dieron todo, yo voy a este nuevo mundo y bueno, y espero que me sigan dando todo. Y el otro dirá, bueno, pero si yo vengo de ganarme todo, porque esta persona no está luchando también para ganarse las cosas como yo, ¿no? Entonces es muy importante que primero hagamos ese análisis individual de cuáles son mis creencias con respecto al dinero, cuáles son las emociones que yo vinculo con respecto al dinero, y la comuniquemos con nuestra pareja. Esto siempre genera un poco como de resistencia, porque hablar de dinero siempre tiene esa connotación tabú, como que no nos acostumbran, no hemos normalizado todavía la conversación acerca del dinero. Entonces decir, bueno, hablar con el dinero de la pareja es como que meterse en un mundo escabroso y la gente lo rechaza. Pero esta conversación es absolutamente necesaria y además es sabrosa. Y además que cuando uno está en pareja, que tu pareja te pregunte, no sé, ¿cuánto estás ganando? Está bien. Claro. Que la mujer no siente que el hombre, ay, es que este quiere averiguar cuánto estoy ganando. O que la mujer le diga al hombre, ¿cuánto te van a pagar por ese trabajo? Yo qué sé. Y el hombre diga, ya esta me quiere controlar el dinero, ¿no? Entonces es como absurdo, quizás los tiempos de antes. Es completamente así, porque normalmente
tenemos las dos cabezas que están generando ingresos. Y si tú estás casado con alguien, bueno, o estás haciendo una vida con alguien, eso es un proyecto en conjunto y el dinero forma parte de ese proyecto. A ver, hay parejas que tienen, por ejemplo, manejos de la misma cuenta bancaria, ¿ok? ¿Eso está bien? ¿No está bien? ¿Cómo podemos llevar una buena comunicación si nosotros compartimos una cuenta? Si de repente en nuestra casa nosotros tenemos dinero en efectivo, lo tenemos en una gaveta, yo le digo, mira, ya aquí hay, no sé, 20 bolívares. Y entonces tú dices, bueno, aquí acabo de meter 30, ya tenemos 50. Y es nuestro, o sea, no hay necesidad de que tú vas a colocar tu dinero bajo la almohada y yo el mío debajo de la almohada, porque tu dinero, mi dinero es nuestro dinero, a fin de cuentas. Pero ¿cómo hacer para que no haya ese choque comunicacional cuando los dos compartimos una cuenta bancaria, cuando tenemos un sobrecito o en su defecto una gaveta con dinero? Mira, ese modelo de presupuesto que estás hablando es un modelo de presupuesto que se llama finanzas en conjunto. Existen diferentes formas de presupuestar en pareja. Ese en particular, que es el hacer el pote común, creo que es mucho más efectivo cuando los niveles de ingresos son más o menos parejos. Cuando sabemos que estamos en el mismo rango de ingresos, pues tiene mucho sentido hacer un pote común y desde ese pote común empezar a pagar todo lo que son los gastos comunes y también dejar apartados especiales para que cada uno pueda gastar su dinero como lo desee. Yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros en esta charla de finanzas para pareja recomendamos y que sentimos que es lo que tiene como un mayor impacto, es siempre como que dejar ese espacio de que, bueno, una vez que estén cubiertos todos los gastos de la casa y todo lo que son nuestras responsabilidades, dejar apartados individuales para que cada quien pueda gastar como quiera y con la libertad que desea sin que el otro tampoco opine o que tampoco tenga como una influencia en eso, ¿no? Ese es una forma de presupuestar, pero también existen otras opciones, está también el 50 y 50, que es digamos que cada quien se reparte un grupo de gastos en el hogar y cada quien lo asume, y también tenemos otro modelo donde, por ejemplo, una persona asume todos los gastos de la casa. Ningún modelo es bueno o malo. Realmente todos los modelos funcionan y eso pueden depender del tipo de pareja. Por ejemplo, que te digo, cuando una persona asume completamente los gastos del hogar, puede ser porque la otra parte está, por ejemplo, dedicada a un estudio y en este momento no puede tener un trabajo y no puede generar ingresos, o está, por ejemplo, dedicado al cuidado de los hijos cuando están pequeños. Eso no tiene nada de malo, lo importante es que se hable, se entienda que es una situación temporal y que más adelante se van a ir ajustando a medida que vaya cambiando la situación. Ahora, aquí leo algo que me parece interesante, infidelidad financiera. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es un tema también interesante porque la infidelidad también puede ocurrir en el plano financiero. Y esto tiene que ver cuando empezamos a lo que tú comentabas de, bueno, yo tengo esta cuenta aquí escondida, pero yo no le digo nada a mi esposo, tengo esta tarjeta aquí, pero entonces él no sabe que existe o ella no sabe que existe, o simplemente yo no reporto cuánto gano realmente, o incluso mucho peor, hago gastos sin consultarlo, rompo acuerdos, que también sucede, a lo mejor, mira, este dinero lo ahorramos para la universidad de los niños, pero entonces me ofrecieron una oportunidad de inversión y yo veo que tengo la posibilidad de generar mucho más ingresos y tomo ese dinero sin consultarlo y lo invierto y a lo mejor lo pierdo. Entonces fíjate que aquí quizás no hubo una mala intención desde el principio, pero rompiste un acuerdo y no llevaste esa discusión a la mesa, la otra parte no tuvo la oportunidad de participar. Entonces cuando hablamos de este tipo de comportamientos, hablamos de infidelidad financiera. Aquí escribe Zuli León, está difícil finanzas en el hogar, somos magas y sobre todo las mujeres. ¿Tú crees que las mujeres somos mejores en tema de finanzas dentro del hogar? No, yo pienso que eso realmente depende como de los hábitos y de la manera como cada quien administra el dinero. Las mujeres, lo que nosotros hemos identificado sobre todo en este tipo de charlas es que las mujeres suelen tener un corte más conservador, el hombre suele ser siempre un poco más arriesgado y lo vemos sobre todo cuando hablamos de temas de inversión o el tema de aumentar ingresos. Pero creo que ambos están completamente capacitados para llevar las finanzas. Sí, porque yo creo que uno puede ser el cable a tierra del otro. Es completamente así, es un complemento y en finanzas en pareja también tenemos que tomar en cuenta eso, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y tratar de apoyarnos. Sí, porque, sabes, a veces él o ella, no sé, gastan más, tienen más dinero. Hay quienes tienen quizás una forma, a veces inconsciente, que cuando tienen dinero, como que lo quieren gastar muy rápido. ¿Por qué pasa esto? Mira, hay un autor que habla precisamente de ese concepto que se llama Harv Eker y él comenta que una de las razones de esto puede ser es que tú tienes una emoción negativa vinculada al dinero. A lo mejor cuando estabas pequeño escuchabas una frase como que el dinero es sucio o las personas que tienen mucho dinero son personas que no son buenas. Entonces a lo mejor tú estás generando mucho dinero, pero sientes esta necesidad de desprenderte de él porque ves el dinero como algo negativo. O que de repente te dicen que el dinero cuando fácil llega, fácil se va.
Esas son creencias muy, inclusive duras, ¿no? Te condicionan muchísimo, porque de repente yo estoy aquí y, qué sé yo, tú me contratas para tu empresa y me dices, bueno, ¿cuánto me cobras? Te cobro tanto y resulta que aquí en esta entrevista se dio, qué sé yo, por decir algo. Una contratación rápida, fácil, me aceptaste mis honorarios, listo, ya salimos de esto, o en su defecto yo te contrato a ti. Entonces tú dices, wow, el dinero fácil llega, fácil se va. ¿Qué tan cierto es esto, no? No, completamente eso es un paradigma y tiene también mucho que ver con el tema del merecimiento y la culpa, que son emociones que también se vinculan mucho con el tema de las finanzas y que las tenemos que identificar para trabajarlas. Escribe Maitena, como el dinero no da la felicidad, pero sí da estabilidad, tranquilidad y confort. Desde pequeña me hicieron creer que ser ambiciosa era algo malo y en mi adultez entiendo que la ambición sana nos permite evolucionar. Completamente. Se trata de ser ambicioso, pero no codicioso, que son cosas distintas. Que son cosas completamente distintas. A ver, ¿cómo podemos tener un patrón del dinero a nivel de pareja? ¿Existe eso? Sí, y se tiene que diseñar, y eso forma parte de la conversación diaria. Viene a analizar el patrón que tenemos financiero individualmente, llevarlo a una conversación e ir construyendo el patrón que funciona para la pareja. ¿Ejemplo? A ver, volvamos al caso de, yo estoy acostumbrada a que mis padres me pagaban todo, entonces cuando me caso, ahora espero que mi esposo cubra también todos mis gastos. Y tienes el esposo que viene del otro lado, mira, mi familia desde muy pequeña, mi mamá tuvo que salir a trabajar, en la casa el dinero era difícil de conseguir, yo trabajé desde muy temprano, esto no va a funcionar. Se puede tener una conversación en la que digamos, mira, vamos a buscar un escenario en el que tú también puedas aportar para el hogar y vamos a ir entonces separando nuestros gastos. Yo voy aportando el esposo, voy aportando ahorita un poco más porque genero más ingresos y tú vas a ir incorporando un poco a poco tus ingresos para ir también cubriendo los gastos. Cuando la pareja va a Espacio con Valor, una pareja va, ustedes le ofrecen un taller. ¿Qué vemos en ese taller? Mira, en ese taller nos paseamos por un poco lo que hemos conversado acerca de todo lo que tiene que ver con finanzas en pareja. Empezamos hablando primero de esas emociones que están vinculadas al dinero. Cada quien, lo hacemos desde el punto de vista individual, cada quien va llenando un, digamos, autodiagnóstico de cómo se vincula con el dinero, cómo siempre se ha sentido cuando le hablan de dinero. Luego empezamos a cada quien a diseñar su patrón del dinero y tenemos algunas dinámicas donde empezamos a engranar ese patrón, ¿no? Bueno, ya tenemos estas creencias, sabemos lo que está sobre la mesa, ¿cómo empezamos a crear un patrón para nuestra relación? Hay un ejercicio que es muy simpático porque, bueno, nosotros vemos cómo las parejas luchan, que es cuando les pedimos que diseñen una meta en conjunto, una meta financiera, y se respondan sobre todo cómo mi pareja me puede ayudar a alcanzar esa meta. Y no se trata únicamente de que mi pareja, bueno, ponga la mitad del dinero que se requiere para esa inversión. No, es cómo mi pareja desde su conocimiento, desde lo que es todas sus fortalezas o incluso sus debilidades, me puede ayudar a mí alcanzar esa meta que deseo y que esa meta que obviamente nos va a beneficiar a los dos, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo que es muy simpático porque ves cómo la pareja lucha y empieza en ese proceso de negociación hasta que logran ponerse de acuerdo. ¿Qué ha sido quizás lo más complejo, lo que más te ha llamado la atención en estos talleres de parejas? Evidentemente sin mencionar a parejas ni nombres, etcétera, pero quizás algún caso que a ti, que llegó a estos cursos que te llamó mucho la atención. Mira, una pareja en particular, que inclusive la seguimos acompañando, donde, bueno, creo que es un caso fuerte de infidelidad financiera, pero sobre todo porque uno de los miembros de la pareja realmente está obrando desde el bien, pero cae mucho en eso de no involucrar a su pareja en las decisiones que toma cuando gasta el dinero. Y yo creo que eso es algo muy fuerte, sobre todo cuando hay una relación de más o menos dependencia, cuando hablábamos de este modelo de presupuesto donde a lo mejor si yo estoy dedicada al cuidado de los niños pequeños y no puedo trabajar en este momento, pues hay un tema de dependencia económica y el hecho de que la otra persona gaste sin consultar, pues genera pues mucho roce y pone a esta otra persona en una situación como una cuerda floja, ¿no? Como que no tengo ningún asidero. No, y que no tomas en cuenta mi opinión y en mi trabajo, porque el trabajo de la casa también es un trabajo, ¿verdad? Completamente, además que si sacamos la cuenta de todo lo que costaría tener un personal que atendiera la casa con la dedicación que lo puede atender una madre, te darías cuenta que es muchísimo más costoso. En el caso de las parejas que la mujer gana más que el hombre, ¿cómo manejar eso? Mira, yo creo que ahí ¿Cuál es la recomendación que tú das? Porque yo conozco, bueno, parejas que de repente ella sale a la casa, pero ella sale a trabajar a la calle y él se queda en casa. Mira, yo pienso que ahí hay que conversarlo muy bien. Yo creo que también hay que tener mucho cuidado de la palabra, mucha delicadeza de hablar lo que tú hablabas, este pote común. O sea, al final si yo estoy generando más ingresos que tú, igual todo esto va para la casa y va para nuestro beneficio, ¿no? Y creo que también toca mucho involucrar al otro y hacerle entender pues que eso es lo que estamos construyendo juntos en este momento. Y otra cosa, Marjorie, que es muy importante, en este momento las cosas son así.
más adelante pueden cambiar. Hay que tener como la humildad también de reconocer que los roles se pueden intercambiar en el tiempo. Así mismo es. Escribe Tibisay, buenos días, ¿pueden hablar sobre las parejas que laboran juntas? Sí, bueno, de eso podemos conversar bastante. Rafael y yo tenemos ya casi 7 años trabajando juntos. Y bueno, creo que aquí lo que pega sobre todo es el respeto. ¿Y esos 7 años son los mismos de pareja? No, tienen más de tiempo. 12 de pareja. Ah, ok. Así es. 4. Empezamos así. Y bueno, yo creo que aquí lo más importante es, primero, el tema del respeto. Creo que eso es muy importante. Y en segundo lugar, entender cuáles son las fortalezas de cada uno. A veces estamos en relaciones en las que hay alguien que se cree como el superpoderoso y quiere tratar de abarcarlo todo y no se deja ayudar, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante entender en qué soy bueno, en qué puedo aportar yo más, entender cuáles son mis debilidades y permitir que el otro me ayude y cada quien tenga una responsabilidad y respetar el criterio del otro en esa responsabilidad. Yo creo que para mí eso es... puede ser un buen secreto, ¿no? Sí, para mí eso es así. Ya tú le depositaste la confianza en tu compañero, déjalo también que pueda él tomar su decisión. Escribe de Monar BR, no estoy de acuerdo en decirle a mi pareja cuánto gano. Cada uno sabe los gastos del hogar y aportar. Jamás le preguntaba cuánto ganaba. Eso es privado. Bueno, yo creo que aquí cada quien puede tener como sus decisiones con respecto a cómo manejar sus finanzas en pareja. Yo pienso que la comunicación es la clave para el éxito. Lo he vivido tanto a nivel personal como a nivel de las asesorías, pero creo que esto simplemente es interesante trabajarlo. También pregúntate por qué no lo quieres compartir. Sí, ¿no? Y además que, bueno, no sé, cada quien, evidentemente uno tiene que respetar la posición de cada quien, pero que el otro sepa, porque a veces uno, el que trabaja a veces por honorarios profesionales, ¿no? Quizás has tenido algún ejemplo de algunos clientes tuyos, de repente él o ella colocan un monto en sus honorarios profesionales y a su pareja le parece que es muy poco. Y de repente tu pareja te dice, mira, ¿por qué no te vas por este camino? Y resulta que el asunto funciona, ¿no? Y puedes ganar mucho más e incrementar los ingresos de la familia. Sí, definitivamente yo creo que sí. Yo creo que también tiene que ver tal vez como una especie de distribución de gastos, ¿no? O sea, tú pagas esto, yo puedo pagar esto, yo si este mes no puedo, págalo tú, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso va en la conversación diaria. Hay una práctica excelente que nosotros recomendamos, incluso nosotros lo hacemos semanalmente, que es la cita financiera. Y es dedicar un momento en el mes, puede ser una vez al mes, una vez a la semana, ahí se van como adaptando, donde se hable precisamente de todo el tema de los gastos del hogar, de cuántos ingresos reciben, de cómo los van a gastar, cuáles son esos gastos grandes que vienen próximamente y asumirlos, anticiparse para que no te caigan de sorpresa, hablar sobre sus sueños, sobre sus metas y cómo van a trabajar juntos para hacerlo. Esta práctica de verdad que la recomiendo muchísimo, tengan ese espacio al menos una vez a la semana para conversar de cómo van las finanzas de la casa y las individuales. No, y por ejemplo en nuestro hogar, nosotros vemos nuestro hogar, y yo lo decía hace rato con Rafael, y dice que ustedes han aplicado mucho esto también, tú a veces tú ves en casa y dices, tengo tanta cosa, tanto, vamos a llamarle, yo le llamo corotico, tanto corotico en casa, y tú dices, ¿qué haces con tanto? Si la misma pandemia nos ha enseñado que lo menos es más, ¿no? Completamente. En ese sentido, no tienes que tener esa casa quizás tan abarrotada de cositas, de coroticos, de perolito, pero tú dices, ¿por qué no agarrar este montón de cosas y las vendes? Es así, es una forma de generar ingresos. Es una forma además de generar ingresos. Porque... Y trabajar el desapego también de las cosas materiales que realmente no nos dan felicidad y que tampoco están sirviendo un propósito en nuestra vida. Y eso puede funcionar, ¿no? Inclusive dentro de la misma comunicación a nivel de pareja. Exactamente, sí, muchas veces acumulamos y no sabemos por qué estamos acumulando. Eso forma parte también de esa conversación. Cuando una de las dos personas, en la pareja, uno de los dos, quizás es más compulsivo. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, yo tengo el caso de una persona que trabaja, de hecho, muy cercana a nosotros, que dice, yo no puedo mandarlo a él solo al mercado, porque yo lo mando solo al mercado y trae, pero de todo lo que no se debe comer en casa lo trae él. Entonces ella dice, yo suelo hacer, por ejemplo, una lista de mercado. Yo creo que eso es muy... Eso es eso como de esas cosas ancestrales que nos han enseñado en casa y que funcionan todavía y que se pueden seguir poniendo en práctica. La lista es muy importante. Es una cosa que nosotros descubrimos durante la pandemia y que nos funcionó muchísimo, es hacer las compras online. Y esas compras en línea, pues te permiten como que buscar específicamente los productos que están en esa lista y no tienes tantas distracciones como cuando vas al mercado y empiezas a ver cosas que a lo mejor te hacen caer en tentaciones. Qué bueno, qué interesante, Paula. ¿Alguna recomendación, porque ya casi vamos a despedir, alguna recomendación que le puedes dar a él, le puedes dar a ella
y le puedes dar a la pareja en conjunto? Mira, yo creo que primero es sentarse a hablar, tener esa conversación es muy importante y dentro de la pareja ir normalizando esa conversación acerca del dinero. Vamos a traerlo como algo natural, como algo que tenemos que conversar. Con lo que tú decías, cuando alguno es muy compulsivo y a lo mejor el otro es muy planificado, yo creo que ahí también vale la pena como que reconocerse esas fortalezas que tiene cada uno. A lo mejor el que es muy compulsivo, agradecerle que siempre está pensando en maneras de cómo festejar, de cómo celebrar con la pareja y al otro que es más planificado, pues agradecerle que siempre estaba pensando en el futuro, pensando en cómo vamos a estar más seguros y más estables y bueno, perdonarse eso y seguir construyendo juntos Yo creo que el futuro. Una persona compulsiva o emocional tiene que tener un cable a tierra siempre, que piense en el futuro y que te diga vamos avanzando la edad, ese es mi caso, vamos avanzando la edad, hay que pensar en el futuro y cuando tú tienes hijos y tú dices, Dios mío, pero yo quiero esto, entonces te dice, lo vas a tener, pero todo tiene que tener una planificación. ¿Ah? Sí, todo se puede tener, pero a lo mejor no todo al mismo tiempo, pero puedes planificarte para tenerlo todo. Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando por ejemplo hay un viaje que la familia o la pareja quiere hacer, ¿cuál puede ser una recomendación tuya a nivel de finanzas? Primero, crear un fondo de vacaciones. Ese fondo tiene que existir. Así como existe un fondo de emergencia o un fondo de inversión, también hacer un fondo de vacaciones. Porque eso es algo que tú necesitas, la familia necesita, la pareja necesita. Y bueno, ir haciendo aportes progresivamente hasta crear como ese fondo para después tener esas vacaciones sin culpa, sin ningún problema, sin saber que estás tomando quizás de un ahorro para disfrutarte de eso. Lo haces como con más tranquilidad y con más gusto. Qué bueno. Paula, perdón. ¿Cada cuánto ofrecen estos talleres para pareja? Porque han preguntado mucho. Mira, nosotros ahorita estamos retomando los talleres presenciales porque con todo el tema de pandemia se suspendieron. Tenemos el primero que es de Conquista tus finanzas, que es finanzas personales, que va a ser en mayo y probablemente para el próximo mes abramos una charla. La de parejas es una charla de mediodía que es súper enriquecedora. Y cualquier pregunta, de repente cualquier persona que quiera tener una asesoría de ustedes, una mentoría de ustedes a nivel individual, puede escribirles a Espacio con Valor. Completamente, nos escriben por @Espacio con Valor y ahí podemos coordinar. Tenemos sesiones que duran aproximadamente, algunas son un poco más cortas, otras duran un poco más meses, dependiendo de las necesidades que tenga cada Lo importante pareja. es no quedarse en el ayayay, ¿verdad, Paula? Es tomar acción. Es tomar acción, no quedarse en el ayayay. Si usted creció con el condicionamiento de que la vida es difícil, la vida es complicada, de que el dinero, no sé, es cochino dinero, bueno, hay que empezar, no culparse, porque a veces nos culpamos tanto, inclusive de lo que nosotros, inclusive de lo que gastamos o de lo que, a dónde invertimos el dinero, ¿no? Yo creo que todos los días uno tiene la oportunidad de aprender y decir, bueno, hoy lo voy a hacer diferente. Y por muy poquito, pequeñito que uno haga las cosas, hacerlo lo mejor que puede, inclusive en el tema de las finanzas, ¿no? Hacer conciencia de hacia dónde estoy gastando mi dinero, invirtiendo mi dinero, como usted lo quiera ver. No culparse, buscar ayuda si así usted lo desea.